Acciones de la ciudad de Mérida frente al cambio climático. Proyecto realizado en el marco del Diplomado en Gestión Ambiental Urbana con enfoque en mitigación y adaptación al cambio climático por parte del Grupo del Estado Mérida. Los integrantes del Grupo Mérida son Grely Sosa, Luciana Caringi, Mayrlin Vera, María Carolina Ramírez, María Daniela Moncada, María Lisset Ortiz, María Virginia Trejo, María Elba Ovallos, María Isabel Márquez, Melissa Moncada, Miller Acosta, Pedro Velázquez y quien les habla, Annie Love. El contenido de la presentación consta de los siguientes aspectos. Tema 1, cambio climático. Tema 2, Venezuela ante el cambio climático. Tema 3, situación actual de la ciudad de Mérida frente al cambio climático. Tema 4, acciones de la ciudad de Mérida frente al cambio climático. Tema 5, acciones prioritarias de corto plazo de la ciudad de Mérida frente al cambio climático. Tema 6, supuestos a cumplir para implementar las acciones prioritarias de corto plazo de la ciudad de Mérida frente al cambio climático. Y por último, reflexiones finales. Tema 1, cambio climático. El cambio climático es un reto global que no tiene fronteras y que para combatirlo requiere del trabajo coordinado por parte de todos los países. Es necesario aclarar dos conceptos que, si bien están estrechamente relacionados, con frecuencia se toman de manera errónea como sinónimos: el cambio climático y el calentamiento global. Existe una importante diferencia, y es que el calentamiento global es la causa del cambio climático. El Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, IPCC, lo define como cualquier cambio en el clima con el tiempo debido a la variabilidad natural o como resultado de actividades humanas. El aumento de los gases de efecto invernadero, la deforestación, la destrucción de los ecosistemas marinos, el aumento de la población son consideradas algunas causas que provocan el calentamiento global y por ende el cambio climático. ¿Qué pasará bajo el cambio climático? El cambio climático trae consecuencias desastrosas que ponen en peligro la supervivencia de la flora y la fauna de la Tierra, incluido el ser humano. El calentamiento global causado por el hombre está afectando el sistema esencial para la vida y entraña una sucesión de efectos en cadena para los ecosistemas y la seguridad de las personas. Entre los principales efectos ambientales esperados se observan: el derretimiento de la masa de hielo en los polos, que a su vez provoca el aumento del nivel del mar, lo que produce inundaciones y desbordamiento en los ríos. Aumento en la aparición de fenómenos meteorológicos más violentos. Se prevé que el cambio climático aumente el número de regiones con estrés hídrico y agrave la escasez de agua en aquellas zonas que ya padecen. Acidificación de los océanos.
El océano ha absorbido entre el 20 y el 30% del total de emisiones de dióxido de carbono causadas por el hombre desde la década de 1980, causando cambios en los ecosistemas marinos y la extinción de especies marinas. Desertificación. Aproximadamente 500 millones de personas viven en áreas que experimentan la desertificación. Disminución del rendimiento agrícola. La seguridad alimentaria se verá cada vez más afectada por el cambio climático futuro a través de la disminución del rendimiento agrícola. ¿Quiénes son los vulnerables ante el cambio climático? Según el IPCC, la vulnerabilidad está definida como el grado de susceptibilidad o de incapacidad de un sistema para afrontar los eventos adversos del cambio climático. Veremos diferentes consecuencias en diferentes países, pero los más vulnerables serán los países más pobres o de bajos recursos, como lo son África, Asia, América Latina y el Caribe. Se han identificado y realizado estudios de vulnerabilidad en los siguientes sectores: recursos marinos, costero, por sus características físico-naturales y los hechos humanos que en ella ocurren, es altamente vulnerable a los impactos del fenómeno del cambio climático. La agricultura depende en gran medida del comportamiento del clima y de igual manera del ser humano, y cualquier cambio se resentirá ampliamente en la producción de alimentos. Salud humana. Los impactos adversos directos del cambio climático a la salud humana dependen principalmente de la exposición a olas de calor o frío, inundaciones o sequías severas por eventos extremos. Recursos hídricos. Los recursos hídricos son vulnerables al cambio climático. El estrés hídrico y los problemas de calidad del agua son los eventos adversos más probables a escala global. Sector forestal. Hay el incremento de las temperaturas y la mayor duración de la sequía hará más vulnerables los bosques.
¿Cómo se sabe que esto ocurrirá? Los registros de temperatura que se remontan a finales del siglo XIX muestran que la temperatura promedio de la superficie de la Tierra ha aumentado en aproximadamente 0,8 grados centígrados en los últimos 100 años. Casi 0,6 grados centígrados de este calentamiento ocurrió en las últimas 3 décadas. En su evaluación del 2013 del IPCC, pronosticó una serie de posibles escenarios basados en modelos informáticos. La mayoría de las simulaciones indican que es probable que el cambio de temperatura de la superficie global para fines del siglo XXI supere los 1,5 grados centígrados, comparados con las registradas en 1850. Desde el primer informe del IPCC en 1990, las proyecciones evaluadas han sugerido aumentos en la temperatura media mundial de aproximadamente entre 0,15 y 0,3 grados centígrados por decenio para el periodo de 1990 a 2005. Esto puede compararse ahora con los valores observados de unos 0,2 grados por decenio, lo cual fortalece la confianza en las proyecciones a corto plazo. Nuestro mundo sigue desviado muy lejos del rumbo para cumplir el objetivo del Acuerdo de París, de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados centígrados. Reafirma el objetivo de limitar el aumento de la temperatura mundial muy por debajo de los 2 grados centígrados, al tiempo que prosiguen los esfuerzos para limitarlo a 1,5 grados. Tema 2. Venezuela ante el cambio climático. Continuamos con el tema 2. ¿Cómo se prepara Venezuela ante el cambio climático? Suele decirse que la revolución industrial y el subsecuente impulso dado por ese acontecimiento histórico al desarrollo económico de los países avanzados fue el punto de arranque de lo que hoy se conoce como un cambio climático. Se habían cumplido las primeras transformaciones sociales y culturales que impulsaban nuevos patrones de consumo. Para algunos científicos, en los últimos 150 años de actividad industrial, en Europa y los Estados Unidos de América, se produjo un aumento perceptible en los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera. Paralelamente, el novedoso tratamiento de las enfermedades contribuyó a mejorar las expectativas de vida de una población que comenzó a crecer de manera importante, dando lugar
a una mayor demanda de bienes y servicios y por tanto a un crecimiento significativo de la agricultura, la manufactura, de la siderúrgica, de la petroquímica y de la construcción de viviendas, entre otras actividades agobiantes del medio ambiente natural. El resultado, sobre todo a la larga, y más aún cuando comenzó a masificarse el uso de motores de combustión interna, vino a ser el calentamiento global, vale decir, el aumento de las temperaturas del planeta, cuya consecuencias son cada vez más preocupantes. Hoy se admite que el uso de combustibles fósiles, la tala de bosques y el deterioro de la biosfera por el derrame de hidrocarburos y otros desechos sólidos originados de centros urbanos y explotaciones mineras, agrícolas e industriales determinan el incremento de los gases de efecto invernadero. Se interrumpe la absorción de dióxido de carbono por parte de esos ecosistemas que resultan severamente afectados. En este sentido, se podría mencionar el reciente derrame de petróleo desde una refinería venezolana, que se extendió por la costa y llegó a un parque nacional de manglares y corales, alcanzando áreas protegidas y reservas de fauna silvestre. Es preciso concluir que la acción del hombre provoca una concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, lo que aparentemente conlleva el calentamiento global. La explicación precedente era necesaria para obtener mínima comprensión del tema. Hay quienes opinan que el cambio climático es evolutivo e inexorable. Pero este tema no se acaba porque precisamente en Venezuela muchas cosas han pasado o dejado de pasar. Y es que estas cosas están incidiendo en su compromiso con el cambio climático. Quizás el más importante es que Venezuela no cuenta con un plan de mitigación y adaptación al cambio climático, base lógica y fundamental de cualquier país para demostrar real interés en abordar el problema. Desde el 2015, Venezuela vive una emergencia humanitaria compleja, reconocida por organismos internacionales, que a diferencia de las crisis humanitarias que vienen determinadas por desastres naturales o conflictos armados, las emergencias complejas son fundamentalmente de carácter político. Esto se ha traducido en altos niveles de población en pobreza, con un salario mínimo mensual de escasamente $2, graves problemas en temas de alimentación, salud, acceso a servicios básicos, junto a un deterioro de todo el aparato productivo y del sistema de transporte público y privado. Es bien sabido que los más vulnerables al cambio climático son los pobres. De ahí que esta situación hace más urgente el trabajo de las autoridades en relación con el cambio climático. Al respecto, el informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre los impactos del calentamiento global señala que para limitar los riesgos de un calentamiento global de 1.5 grados centígrados en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, es necesario que las transiciones en los sistemas puedan posibilitarse mediante un aumento de inversiones en adaptación y mitigación, instrumentos de política, la aceleración de la innovación tecnológica y los cambios de comportamiento. Bien, ahora veamos cuáles son y cómo se resumen las comunicaciones de Venezuela sobre el cambio climático. Luego del Acuerdo de París, que Venezuela hizo ley de la República en el año 2015, firmó en Naciones Unidas en el 2016 y ratificó en el año 2017, la contribución prevista pasa a ser la primera contribución nacionalmente determinada de la República. En esencia, las contribuciones de Venezuela no parten de un inventario actualizado de emisiones. El último se realizó en el año 2007 y se trata de 23 páginas de acciones y programas donde no se cuantifica la contribución de cada una a la reducción de los gases de efecto invernadero.
También establece que el Plan Nacional de Mitigación apuntará a la reducción de las emisiones del país en al menos un 20% para el año 2030. En diciembre del año 2017 se publicó la segunda comunicación sobre el cambio climático utilizando datos del 2010. No hubo para su elaboración un proceso de consulta amplia que involucrara a investigadores de universidades nacionales ni miembros de organizaciones no gubernamentales. ¿Cuáles son los compromisos adquiridos por el país ante el cambio climático? Según lo expuesto en el resumen de las contribuciones determinadas a nivel nacional presentadas por los países de las Américas y el Caribe en la conferencia de las partes de la COP21, se determinaron los siguientes compromisos desde el punto de vista de mitigación. El primero fue la eliminación gradual de las sustancias que desgastan la capa de ozono. El segundo, el aumento de generación de electricidad a través de energías renovables. El tercero, campañas públicas de sensibilización sobre el ahorro de energía. El cuarto, incrementar esfuerzos de reforestación. El quinto, mejorar los sistemas de transporte nacional. Con respecto a los compromisos de adaptación, se establecieron los siguientes: mejorar los sistemas de medidas meteorológicas y de alerta temprana, promover la gestión sostenible del agua, incluyendo a través de iniciativas comunales, y minimizar los riesgos a la producción agrícola. Se establecieron los siguientes impactos climáticos: inundaciones más frecuentes, más instancias de sequía y un aumento de desertificación, impactos a los ecosistemas frágiles de montaña. Su objetivo prioritario fue reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% para el año 2030 y la acción parlamentaria que se estableció fue desarrollar legislación que aborde la problemática del cambio climático y sus impactos. Con relación a estos compromisos establecidos, se debe tener claro que no se puede manejar lo que no se ha medido y que en consecuencia se tiene que conocer la contribución de cada ciudad para lograr estimar la totalidad de las emisiones que se generan en el país y así poder considerar si cumple o no con las contribuciones determinadas a nivel nacional.